Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional, formando triunfadores basado en valores. Literatura, tercer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos, Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 4, tema 2, teoría literaria, figuras literarias. Bien, ¿a qué nos referimos, alumnos, con lo que es la teoría literaria? Alumnos, muchos de nuestros literatos que hemos estudiado utilizan estos modelos, alumnos y alumnas. En este caso acá tenemos prosa, ¿no? Que esto es el modelo de expresión, ¿no?, cotidiano, habitual, que mayormente encontramos en estas obras. El uso del lenguaje es libre, hay algunos límites, ¿no?, en cuanto a lo que es la corrección, ¿no?, y la expresividad escrita, pero con claridad, estudiantes. En cambio, tenemos lo que es el verso. El verso más bien sí está sujeto a reglas expresivas, porque ahí vamos a encontrar licencias métricas, algunas normas, algunas leyes, ¿no?, de lo que es la teoría literaria, alumnos. Tenemos ahí dos modelos, tanto en prosa como en verso. Acá hay algo muy importante, alumnos, que la prosa se diferencia del verso porque no tiene rima y métrica determinada. Métrica y rima no determinada. No, cuando nos referimos a rima, tenemos por rima pues asonante, consonante, que son las más conocidas. Hay otras rimas como es la abrazada, la cruzada, etc. Y en cuanto a lo que se refiere a métrica, ¿no?, es la cantidad de sílabas que hay en un verso. En este caso, si hablamos de en literatura, se vienen a contar lo que son sílabas métricas y no sílabas gramaticales, que eso es muy distinto, que también se los voy a dar a conocer también para que ustedes tengan alumnos, para que sepan sobre esto, cómo se cuenta, ¿no?, una sílaba gramatical y cómo se cuenta, ¿no?, una sílaba métrica. Bien, alumnos, no todos los versos tienen licencias, ¿no?, leyes, rima, métrica, porque también existen lo que son pues los versos libres. A eso se refiere con esto, porque no todos los versos tienen licencias, leyes, rima, métrica, etc. Esto se encuentra, alumnos, en la poesía tradicional, que es la que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué son las figuras pues literarias, alumnos? Estas figuras literarias son utilizadas por los literatos, pero ¿cuál es su finalidad? ¿Cuál es el sentido? De crear belleza mediante la palabra escrita. Hay veces que de repente nosotros hemos visto por ahí un epíteto, ¿no? A veces hemos dicho, no, la sangre roja, ¿no? O la roja sangre. Sabemos que la sangre pues roja, pero acá ya se le da un poco más de sentido, de darle otro tipo de significación a la palabra que estamos utilizando. Y tenemos algunas figuras literarias de sentido o de fondo. ¿Cuáles son estas figuras literarias de sentido o de fondo, estudiantes? Es la hipérbole. ¿Y qué es la hipérbole? Exageración, exageración de hechos, cualidades o circunstancias. Tenemos algunos ejemplos.
más dura que el mármol, a mis quejas en mis costados. No, las quejas son más duras que el mármol. Otro, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero, ¿no? Esa exageración que hay, alumnos. Tanto dolor se agrupa que por doler me duele hasta el aliento, ¿no? Imagínense la exageración que se está utilizando. Hipérbole, ¿no? Para darle más sentido a lo que uno desea expresar. Continuemos. Tenemos lo que es metáfora. La metáfora es una comparación directa de dos elementos, ¿sí? A veces uno de ellos no aparece, sino que se sobreentiende. Ejemplos, veamos. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. ¿Qué es el morir? O sea, nuestras vidas con los ríos, ¿no? Que ya acaban en el mar. Tus dos luceros iluminan tu rostro. ¿Mm? Si hablamos de luceros, nos estamos refiriendo ¿a qué? ¿No? A ojos, ¿no? A ojos. El sol, ¿no? Es un globo de fuego. Lo compara con un globo. Entonces, en hipérbole, y recuerden siempre esto del hiperexageración, ¿sí? Metáfora, comparación, ¿sí? Tenemos el símil, que más bien acá también es una comparación, pero ya indirecta. Es indirecta, estudiante. Usualmente se identifica con algunas palabras como, ¿no? Como, tal, ¿no? Cual, parece, se asemeja, ¿no? Etcétera. Ejemplos, ¿quién no llorará aunque tenga el pecho como un pedernal? Ahí tenemos el cómo, ¿sí? Como un globo morado aparecía la hermosa luna, amada del poeta. El cómo. Oh soledad sonora, mi corazón sereno se abre como un tesoro al soplo de tu brisa. O sea, comparaciones, ojo, indirectas, ¿sí? La metáfora sí es directa, el hipérbole exageración. Veamos otra figura literaria de sentido de fondo. Y tenemos lo que es la metonimia. ¿Y qué es la metonimia? Es el reemplazo de un término, alumnos, por otro, que tenga igual o similar significado. Que viene a ser una relación de proximidad, estudiantes, una relación de proximidad existente, ¿no? Entre el objeto real y el objeto representado. Los casos más frecuentes son las relaciones causa, ¿no? Causa-efecto. Ejemplos, ¿no? Eres la causa de mis lágrimas, ¿no? Se refiere a lo que son penas, ¿no? Leí Arguedas. Me gusta la lectura. Se comió 2 platos. ¿Quién se comió 2 platos? Bueno, estuvo de hambre, bueno, 2 platos. Eso es en cuanto a lo que es la metonimia, reemplazo de un término por otro. Tenemos la sinécdoque, que es un tipo de metonimia, ojo, lo que hemos visto anteriormente, solo que los términos que se reemplazan están en relación de todo parte o parte todo. Tenemos algunos ejemplos. ¿No? El pueblo lo eligió. El pueblo lo eligió. ¿Quién lo eligió? Pues, ¿no? En este caso, pueblo, ¿qué vienen a hacer? Ciudadanos. La escuadra zarpó, ¿no? La escuadras, ¿no? O sea, estamos viendo que hay barcos, ¿no? Barcos. El heredero al trono.
príncipe, trono, alumnos. Más o menos esto como si fuera una tipo de analogías, ¿sí? Tipo de analogías. Veamos lo que es la alegoría, estudiantes. Cuando es una composición poética, ¿no? Se suceden metáforas dirigidas todas a un mismo asunto. Ojo, presten atención, por favor. Cuando es una composición poética, se suceden metáforas. Metáforas. Hemos estudiado qué son las metáforas. Recordando a comparación directa, ¿no? De dos elementos. Dirigidas a un mismo asunto. Veamos, estudiantes, algunos ejemplos. Dice, no hay príncipe que viva como él. Toma desayuno con Aristóteles. Come con Marco Tulio. Toma té con Helicón y cena con Séneca. Imagínense. Ese príncipe, ¿no? O sea, una persona que lo están comparando con un príncipe, ¿sí? Tanto ya sea en el desayuno, cuando come, cuando toma té, ¿no? O cena, ¿no? Bien, esas son, alumnos, las figuras literarias de sentido o de fondo, ¿no? Que hemos visto, la hipérbole, ¿no? Una metáfora, un símil, una metonimia, ¿no? Un sinécdoque y una alegoría. Veamos, estudiantes, figuras literarias de dicción o forma. De dicción o forma. Y aquí tenemos, pues, el hiperbatón. Hiperbatón es alteración del orden lógico de las palabras. Alteración. Ejemplos, tenemos, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas. Lo correcto debería ser las oscuras golondrinas volverán. Alteración de las palabras, del orden lógico. Tenemos anáfora. O tenemos también otro ejemplo, ¿no? Del salón en el ángulo oscuro. Lo correcto es en el ángulo oscuro del salón. Veamos la anáfora. ¿Qué es la anáfora? Es la repetición de palabras. Pero, ojo, estudiantes, al inicio de expresiones seguidas. Ejemplo, ¿no? No perdono la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. No perdono, no perdono. Veamos otro. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano está rodando por el suelo. Se repite temprano, temprano, temprano. Entonces vendría a ser anáforas. Al inicio de expresiones, por favor. La anáfora. Veamos lo que es la elipsis, estudiantes. Elipsis es supresión de expresiones porque se sobreentienden o no son necesarias. Sangrientas sus palabras y su sonrisa fatal. Duras, ¿no? Esas palabras, ¿no? Crueles. A veces esa sonrisa que dicen, ¿no? Fatal, una sonrisa, ¿no? De repente por contentar a las demás personas. Mi lira tiene un alma, mi canto, ¿no? Un ideal. En polisindentón, alumno. Acá es la utilización de varias conjunciones en los versos. A conjunciones en los versos, ¿no? Repetición. El i o ni. Estas conjunciones, i o ni. Ejemplos. Que ya el sonido y las amargas voces y ya siento el bramido de Marte. Y yende y late en las aguas vivas y canta y es joven.
porque es pura y blanca, y es graciosa, y es leve, como un rayo de luna. Entonces acá la I es la que se está repitiendo, ¿correcto? Entonces por eso, alumnos, es el polisíndeto. Veamos el asíndeto. Bueno, acá es supresión de conjunciones. Y acá nosotros pues, utilizamos entonces, alumnos, la coma, ¿no? Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo. Porque si le queremos transformar este ejemplo a polisíndeton, sería, ¿no? Que querrán descuartizarlo, y triturarlo, y marcharlo, y pisotearlo. Entonces, ahí sería la otra forma. Continuemos. Desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror. Entonces acá la coma utilizamos, ¿sí? En lo que es el asíndeto. Y lo que es la aliteración, estudiantes, que es la repetición de algunas letras en los versos. Cuando ciertas letras o palabras de la expresión, algunos representan el sonido de lo que se está hablando. Tenemos acá este ejemplo, ¿no? Oye el sórdico son de la resaca infame turba de nocturnas aves. A ver, ¿qué letras están repitiéndose más? A ver, si se han dado cuenta. ¿Qué letras? A ver, sobre todo las vocales, a ver. La O, ¿no? Y la A, ¿sí? La O y la A. La E, también. A eso se refiere con lo que es la aliteración, estudiantes. ¿No? Acá también tenemos otros ejemplos, ¿no? Con el ala aleve de leve abanico. Ahí tenemos también la L, ¿no? Aparte de las vocales de la E y la A. En el siguiente dice, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Vocales A, ¿no? O. Veamos algunas figuras literarias, alumnos, pero en este caso ya para ayudarlos también en esto, cuando es comparación, se habla de metáfora, símil y alegoría. Cuando es de exageración, alumnos, es la hipérbole. Si es de asociación, metonimia y sinécdoque. Si es de contraste, antítesis. Si es de sustitución, sinestesia. En cuanto a lo que es de dicción, en traslación, tenemos lo que es el hipérbaton, estudiantes, de adición y omisión de palabras, polisíndeton, asíndeton, elipsis y el epíteto. Y en repetición, estudiantes, lo que es la anáfora. La anáfora. Bien, estudiantes, con la información que se les ha dado, ustedes elaboran un organizador visual, le toman una fotografía nítida y lo envían a la plataforma de la institución. Ahora sí, estudiantes, abran su libro, página 31, vamos a hacer un poquito de lectura, página 31. A ver, página 31, estudiantes. Ya están en la página 31.
Cuento 5. 1, 2, 3, 4, 5. Profesor, ¿qué página? Nayeli, siempre tú. 31, hija. 31. Ya, profesor. Listo, hija, estás ahí, ¿no? Ya. Ay, caramba. Bueno, van a disculpar, estaba viendo unos mensajes, pero eran urgentes. Ustedes lo conocen al profesor Rubén, ¿no? Al profesor Rubencito, ¿sí? Sí lo han conocido, ¿no? Del Colegio San Carlos. No me responden. Nayeli, ¿lo conoces? Eh, no, sí lo conozco, pero no ha sido por mi profesor, ha sido profesor. Claro, como profesor, pero así lo conocen de vista, no importa. Perfecto, les comunico, bueno, él ha estado en COVID, toda su familia, no sabe cómo se ha contagiado porque él se ha cuidado mucho, pero ya ha salido de este proceso de recuperación de los 15 días. Justo nos está mandando ahorita un mensaje, ¿no? Que ni siquiera sabíamos, recién nos hemos enterado nosotros ahora. Bueno, ¿no? Nosotros somos colegas, ¿no? Aparte somos seres humanos también, qué bien. Miren que él también ya tiene su edad y menos mal que ya ha salido, ¿no? de esta pandemia de lo que es el COVID, con su familia más. Ya están recuperados, ya están de alta también, ¿no? Ya en su respectiva casa también. Hay que cuidarnos, hijos, no sabemos a veces en qué forma nos contagiamos, sinceramente. O estaré en el ambiente ya, en el aire, no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Sí? Bien, entonces continuamos con este poquito de lectura, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Amén, que sinceramente de salir de estos problemas de salud que aqueja mucho y trae mucha muerte a estudiantes. Bien, un amén entonces por el profesor Rubén y su familia. A ver, empezamos con Diego Senti, donde dice literatura, hijo. ¿Puedes dar lectura, Diego, hijo? Ya, lo dice literatura, ¿no? Sí, hijo, sí, sí. Literatura. La palabra literatura es un derivado del término latino literatura, que significa instrucción, saber relacionado con el arte de escribir y leer, o también gramática, alfabeto, instrucción, etc. Este fue hasta el siglo 18. XVIII el contenido y el concepto de lo que significaba literatura. Después, el concepto de literatura se unificó y adquirió la forma que nosotros percibimos actualmente, ligado a las prácticas verbales. Sin embargo, es conveniente afirmar que los hechos que incluye este concepto son hechos que cada sociedad, en determinadas circunstancias, reformula. Hasta ahí. ¿Y Manuel? La- ¿Y Manuel, hijo? ¿Y Manuel? ¿Dónde te fuiste? No está Imanol. ¿Qué pasó con Imanol? A ver, continuemos con Michelle. Ya mientras Sí, profesor. continúa, Michelle. Ya, Imanol, no te preocupes. Ya leí tu mensaje, hijo. Ya leí tu mensaje. Michelle, continúa, hija. Ya, profesor. La literatura, entendida como un concepto abierto, incluye prácticas tan disímiles como el testimonio o la crónica periodística, además de las novelas o poemas. Ejemplos: La nueva crónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, los testimonios de Rigoberta Menchú, la autobiografía de Gregorio Condori Mamani, las crónicas periodísticas de José Martí, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez o Trilce de César Vallejo. La literatura es un hecho cultural muy complejo, tan complejo como la misma comunicación humana. Funciona en el interior de un concepto sociocultural. También se hace presente el proceso de la comunicación,
notándose la coexistencia de autor, obra y receptor, que se relacionan entre sí dentro de un sistema comunicativo. Hasta ahí, hasta ahí. Incluye ¿Y Manuel, ya estás listo, hijo? Me parece que no. Continuamos con... ¿Sí, hijo? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho, hijo, sí. ¿Me escucha? Sí, hijo, sí. Ah, ya, está bien. Bueno, me he tenido que cambiar de audífonos, no, el otro no funcionaba. Ya, hijo, ya no te preocupes. Continúa con estudios literarios, hijo. Estudios literarios, ya. Para describir, explicar y valorar los textos literarios y los procesos plurales que los enmarcan, es necesario conocer la teoría, crítica e historia literarias. ¿Sigo? Sí, hijo, sí. Teoría literaria. Nació en Grecia antigua como parte de los sistemas filosóficos de Platón y Aristóteles. Este último escribió un tratado denominado Poética, en el que elabora las primeras explicaciones sobre el fenómeno literario. Aunque debemos recordar que esa época no existía el término de literatura, ni el de teoría literaria. Ambos términos aparecen posteriormente. La teoría literaria, mediante un largo recorrido histórico, se ha convertido en la disciplina que estudia y trata de explicar los temas y problemas esenciales del arte literario. Por eso, se dice que es la filosofía y es más filosófica y especulativa, pero no busca decir cómo debe ser la literatura, aunque en algunas etapas de su historia tuvo esa intención, sino como sino como es la literatura. Hasta ahí, hijo. Nayeli, continúa. También estudia las características de la creación artística. Propone modelos explicativos de la producción, recepción y circulación de la obra. Además, acude al auxilio de disciplina que le ayuden a entender la literatura en todas sus dimensiones: estética, filosofía, psicología, lingüística, sociología, etc. Crítica literaria. Enjuicia y valora las obras literarias para realizar su labor de enjuiciamiento. El crítico analiza las obras literarias utilizando métodos apropiados según la naturaleza artística de estas. Hasta ahí, hija. ¿Sigo, profe? Hasta ahí, hija. Continúa, Fernanda. Profesor, disculpe, ¿me puede decir en dónde se quedó? Es que no lo escuché. Historia literaria, hija. En el subtítulo, Historia literaria. Da cuenta de la evolución, interrelación o eventual desaparición de las literaturas en el mundo, aunque puedan conservarse y apreciarse textos y obras de ellos, como ocurre con las antiguas literaturas griega y latina, que corresponde a sociedades y culturas ya extinguidas. La historia universal de la literatura está, pues, obligada a conocer las génesis y las relaciones entre todas las literaturas de todas las épocas y regiones del mundo. Pero esta es más una aspiración que una realidad. Hasta ahí, Fernanda. Arturo. Además de esta historia de alcance universal, existen historias más específicas y concretas que estudian. Por ejemplo, el proceso de la literatura española, de la literatura rusa, alemana, etc.
Desde sus orígenes hasta la actualidad, pasamos por determinadas etapas. También pueden hacerse historias que sigan la evolución de movimientos literarios específicos. Por ejemplo, historia del romanticismo europeo o historia del modernismo hispanoamericano, o la historia de un género o especie literario, historia de la novela peruana o del cuento argentino, etc. Hasta ahí empieza de nuevo Jessica, hija, con literatura. La palabra literatura es un derivado del término latino literatura, que significa instrucción, saber relacionado con el arte de escribir y leer, o también gramática, alfabeto, instrucción, etc. Este fue hasta el siglo XVIII, el contenido y el concepto de lo que significaba literatura. Después, el concepto de literatura se unificó y adquirió la forma que nosotros percibimos actualmente, ligado a las prácticas verbales. Sin embargo, es conveniente afirmar que los hechos que incluye este concepto son hechos que cada sociedad, en determinadas circunstancias, reformula. La literatura, entendida como un concepto abierto, incluye prácticas tan disímiles como el testimonio o la crónica periodística, además de las novelas o poemas. Hasta ahí. Continúa Noemí. Ejemplos: La Nueva Crónica y Buen Gobierno, de Felipe Guamán Poma de Ayala. Ayala. Los testimonios de Rigoberta Menchú, Menchú. la autobiografía de Gregorio Condori Mamani, las crónicas periodísticas de José Martí, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez o Trilce de César Vallejo. La literatura es un hecho cultural muy complejo, tan complejo como la misma comunicación humana. Funciona en el interior de un concepto sociocultural. También se hace presente en el proceso de la comunicación, notándose la coexistencia de autor, obra y receptor, que se relacionan entre sí dentro de un sistema comunicativo. Incluye más elementos como puede observarse en el siguiente esquema. Hasta ahí. Continúe Jefferson. Estudios literarios, ¿sí, no? Sí, estudios literarios, hijo. Ya. Para describir y explicar y valorar los textos literarios y los procesos culturales que los enmarcan, es necesario conocer la teoría, crítica e historia literarias. Teoría literaria. Nació en la Grecia antigua como parte de los sistemas filosóficos de Platón y Aristóteles. Este último escribió un tratado denominado Poética, en el que elabora las primeras explicaciones sobre el fenómeno literario, aunque debemos recordar que en esa época no existía el término literatura, ni el de teoría literaria. Ambos términos aparecen posteriormente. La teoría literaria, mediante un largo recorrido histórico, se ha convertido en la disciplina que estudia y trata de explicar los temas y problemas esenciales del arte literario. Por eso se dice que es la más filosófica e especulativa, pero no busca decir cómo debe ser la literatura, aunque en algunas etapas de su historia tuvo esa tentación, sino cómo es la literatura. Hasta ahí. Ángel David, continúe. También estudia las características de la creación artística, propone modelos explicativos de la producción, recopilación y circulación de la obra. Además, acude al auxilio de disciplinas que le ayuden a entender la literatura en todas sus dimensiones: estética, filosofía, psicología, lingüística, sociología, etc. Crítica literaria. Enjuicia y valora las obras literarias para realizar labor de enjuiciamiento
el crítico analiza las obras literarias utilizando métodos apropiados según la naturaleza artística de esta. Hasta ahí, Listo. hijo, hasta ahí. Bien, lista de salida. Diego Senti. Presente. Correcto. Y Manuel Chávez. Presente. Correcto. Michelle Coahuila. Presente, profesor. Correcto. Nayeli Cuno. Presente. Correcto, hija. Fernanda Guamaní. Presente. Correcto. Arturo Cogorimaya. Presente, profesor. Correcto. Jessica López. Presente, profesor. Correcto, hija. Noemí Puma. Presente, profesor. Correcto. Jefferson Yucra. Presente, profesor. Correcto. Ángel David. Presente, profesor. Correcto. Bien, estudiantes, hasta la próxima clase, el día de mañana. Cuídense. Dios los bendiga y ilumine, hijos. Saludos a sus familias. Hasta luego. Hola, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego, hijo. Hasta luego. luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, luego. profesor.